¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Que la bendita presencia, la gloria, el poder, la luz de Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, estén con todos ustedes para que podamos, bendito hermano y bendita hermana, no por obras, sino por fe, dar el fruto del pacto que Dios nos pide y estar en todo momento siendo acreedores de todas sus bendiciones. Son los deseos de su siervo en estos últimos tiempos llenos de apostasía, en estos últimos tiempos peligrosos, en cuanto en cualquier momento llega nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para que con todo temor reverente yo pueda expresar su bendita palabra, ya habiéndole orado a Dios, ya pidiéndole a Dios que por favor me use como un instrumento, viniendo limpio con mi conciencia y habiendo orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, a los suscriptores, a los seguidores, a los que iban dando un seguimiento pero que ya no los siguen, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Son los deseos de Dios por su siervo. Así que continuemos con la enseñanza número 59 de Salmos, capítulo 45, versículo 14. Vuelvo a repetir, Salmo 45, versículo 14. Ayer veíamos, bendito pueblo de Dios, profecías de la iglesia, de las riquezas que Dios trajo y cómo nos decoró espiritualmente, la belleza con lo que nos hizo el alfarero, que hoy es la iglesia. Lo que estamos viendo, estas benditas profecías y el pacto de que por fe el que tiene este fruto está en la verdad. Dice en el 14, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Profecía bíblica. Primeramente, recuerde que yo le tocaba algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir en el libro de Esther. Porque en este versículo 14, cuando Dios nos llama por medio del Evangelio, recuerde lo que dice la palabra: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. O sea, llamados somos muchos, pero que lleguemos a la estatura para presentarnos al Rey con el segundo bautizo, para decirle, aquí está tu esposa, tu iglesia, para poderte servir, Señor, son pocos, pero sí esta profecía se hace veraz en el Nuevo Testamento. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estamos en los tiempos de apostasía, pero aún yo no dudo que haya en el mundo unas cuantas iglesias que estén conforme a estas riquezas que Dios profetizó. Sí, antes de la apostasía, claro que hubo un auge, un avivamiento del fuego de Dios que se extendió a todo el mundo. Ahora, con vestidos bordados será llevada al rey. Y estos vestidos bordados, bendito hermano y bendita hermana, tienen siempre simbolismo desde el Antiguo Testamento, porque la bendita palabra nos enseña, por ejemplo, que la túnica que Jacob le hizo a José el soñador, era de una sola hilada, ¿sí? De una sola, bordado en una sola mano, y que era una túnica preciosa, donde sus hermanos habían tenido envidia de la túnica que Jacob le hizo a José por ser un hijo obediente, ya profetizando
también la vestimenta de los sacerdotes, que era preciosa, color púrpura, con un éfod, con piedras preciosas, decorada y bordada, ya representando también la túnica de nuestro Señor Jesucristo, que echaban suertes por ella, porque era preciosa, profetizando espiritualmente la vestimenta, fíjese bien, y el segundo bautizo, que es cuando por medio de Dios y no por una escuela teológica alcanzamos nosotros el tamaño espiritual en las manos del alfarero, en el horno de fuego, en la prueba, y se nos da el ministerio. Ese es el vestido bordado, y una vez que Dios nos da ese segundo bautizo, no con una escuela teológica, sino puesto por Dios, como dijo Pablo, apóstol de Dios y por Dios, no por hombres, sino por Dios. Entonces se nos presenta Cristo, y Cristo ve si la vestimenta es de su Padre, el bordado es de su Padre, y entonces nos escoge como la esposa para poderle dar hijos. Ataviada, como también le decía yo ayer, la sombra de la enseñanza cuando Abraham manda a su mayordomo a conseguirle esposa a Isaac. ¿Cómo vino a presentarse esta mujer a Isaac? Pues con un vestido especial, con joyueles y hermosa para Isaac, y la tomó por esposa, todo con simbolismos. Ahora, vuelvo a repetir, esto es alcanzar un ministerio, ya sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, etcétera, ¿sí? Es alcanzar. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que estamos viendo son profecías 750 años antes de que viniera todo esto, y que hoy las tenemos, por la gracia de Dios. Dice, vírgenes irán en pos de ella. Ahora, aquí mismo, en el versículo 14, proféticamente, una persona que cuando tiene pecado en el mundo, va a alguien que cumple con los mandamientos de Dios, a presentarle el Evangelio, y por medio del Espíritu Santo, Dios convence a esa persona. En el momento en que acepta el pacto, que es la cruz, que es el bautizo, en ese momento la sangre de Cristo Jesús está limpiando a esa mujer o a ese varón, y la palabra virgen espiritualmente es sin mancha del mundo, sin que me toque Satanás, porque ese es el pacto, salir del mundo. Ya me limpió, la sangre de Cristo me resucitó. Entonces, ya en el momento en que yo me resucité, soy una virgen que no tengo que ir al mundo y que me tengo que conservar virgen y ir en pos de la iglesia, en pos de los que tienen la vestimenta, esta bendita túnica que es la iglesia, para que me preparen para llegar también a ser la esposa de Jesucristo. Es maravillosa la palabra. Al que no peca, bendito hermano, porque al que peca, ¿sabe qué hacen? Este está loco, tuerce, y se van a que les rasquen el oído. O sea, la palabra es muy profunda, hay que meditarla, pero sobre todo, ¿a quién le da Dios revelación? Al que lo ama, al que no peca, al que está en la cruz, al que pide, al que suplica, al que está trabajando en su obra. Así que yo recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esto lo hago con mucho temor delante de Dios. Y que estoy tranquilo con mi conciencia, sabiendo que lo que Dios me permite predicar es la verdad. Porque esta bendita verdad ha dado un fruto de poder y de conversión a los humildes y mansos que hemos echado mano de estos proverbios y de estas riquezas para salir del mundo. Bueno, entonces, vírgenes irán en pos de ella, ya expliqué, y dice, compañeras suyas serán traídas a ti. Ahora, compañeras serán traídas a ti, si efectivamente una compañera ya es un consiervo. Un consiervo. Dios habla femeninamente. Recuerde que la iglesia, muchas veces Dios la representa femeninamente como la esposa,
como la madre, como la señora de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, compañeras, y aquí está hablando del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de la diversidad de dones que Dios da para trabajar unánimes en su obra. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, colaborador, colaboradora, etc. Entonces Dios nos une, sobre todo antes de la apostasía, ¿sí? Compañeras tuyas, consiervas o consiervos tuyos serán traídas a ti. Dice en el versículo 15, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el patio del rey. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, serán traídas. Recuerde, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿A quién trae Dios a su casa? Y al atrio, a su patio. Ahorita le explico eso. ¿A quién trae Dios? A los que terminaron, a los que se les puso un vestido bordado por Dios, no por una escuela teológica, sino por Dios. A estos son los escogidos. Recuerde, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, serán traídas con alegría y gozo. Porque otra vez, bendito hermano y bendita hermana, yo no voy a dejar de recordarle esta bendita palabra. Dios nos cableó, nos diseñó para esta obra, para alcanzar esta meta, para alcanzar el amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando uno obra para lo que Dios lo hizo, entonces ahí está el gozo, entonces ahí está la alegría. Recuerde, en el mundo hay amargura, en el mundo hay aflicción, en la mentira hay angustia, en el mundo hay una alegría pasajera que no se compara nunca con la paz y con el gozo y con este bendito camino que Dios nos trae. No se compara nunca. Entonces, serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. Perdón, yo había dicho patio, no es patio, aunque también en el Antiguo Testamento habla de dos patios en el tabernáculo, pero bueno, aquí habla del palacio del rey. ¿Cuál es el palacio del rey como una sombra de lo que iba a venir? Recordemos, Cristo Jesús dijo alguna ocasión, cuando hacían mercadería, en el palacio de su padre, en la casa de su padre, porque Dios habita en palacio, un rey habita en palacio. Él dijo, este templo va a ser destruido y yo voy a edificarle un palacio a Dios, voy a edificarle una casa a Dios en 3 días. Hablando de la iglesia, que iba a ser morada del Rey, del Todopoderoso, del Espíritu Santo, y morada de Cristo. Y yo vuelvo a repetir, Dios, siendo el único Rey, y Cristo Jesús, no habitan en cualquier posilga, habitan en un palacio. Y en un palacio hay decoración, hay oro, hay plata, hay piedras preciosas, simbólicamente habla de la santidad. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Entrarán en el palacio del rey. Y entrar al palacio del rey es servir en la casa de Dios. Es tener un ministerio junto con la vestimenta y el bordado. Es tener por Dios un ministerio y no por una escuela teológica, no con un diploma, no con una cobertura humana, no con un nombre humano, sino en la verdad. Bendito hermano y bendita hermana. Profecías cumplidas, gracias a Dios. Dice, en lugar de tus padres, el lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Ahora, habla del primer pacto, porque nuestros padres, y digo nuestros, porque desde que Dios me llamó y me hizo de Israel, mis padres también son los del Antiguo Testamento, hijos de Abraham. De igual manera, por fe, yo soy hijo de Abraham. Entonces, nuestros padres son el ejemplo que Dios nos pone en el Antiguo Testamento. Dice, en lugar de tus padres, serán tus hijos. ¿Sí?
la generación que siguió, la que creyó en el Evangelio, porque nosotros venimos proféticamente de una genealogía, también ya desde el Antiguo Testamento profetizada de la mujer, cuando Dios dijo a Satanás, habló de dos pueblos Dios, uno de Satanás y otro de la mujer. Entonces, nosotros somos los hijos. Y fíjese bien, aquí está el nuevo pacto. Porque en el Antiguo Testamento, no todos los que eran llamados eran reyes, sino nada más uno del pueblo. Ahora, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Ahora, aquí está la conversión de Dios. Aquí está su poder. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir, yo era un mendigo, un vagabundo, un callejero, un animal, pero Dios me llamó y fíjese bien, me hizo príncipe. La palabra príncipe viene de principal. Y un principal es, como dicen Hebreos, al que Dios pone y le da una corona y le da autoridad para gobernar a su pueblo, para apacentar a sus ovejas, como dicen Hebreos, del pastor. Sujétense y ahí está la autoridad que Dios nos dio. Ahí está la corona, ahí está el principal. Sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta por sus almas y háganlo con alegría según cuál haya sido su conducta del pastor. De igual manera, ¿verdad? Recuerde que en Timoteo dice que el obispo debe de gobernar, debe de tener en sujeción a su propia casa y saber gobernar. Entonces, ahí está que Dios nos vino a ser príncipes en el primer pacto, a diferencia de nuestros padres que salieron de Egipto, a diferencia del pacto que fueron cultos terrenales y fue una sombra de lo que iba a venir, y que vino lo verdadero, la transformación, que Dios, vuelvo a repetir, de un animal me hace un hijo suyo, un príncipe, porque como dice también la alabanza, ¿verdad?, de Marino, nunca creí predicar el Evangelio, mas ahora soy un siervo y predico a Cristo, ¿verdad? Pero yo también nunca creí predicar el Evangelio, nunca creí ser un sacerdote, nunca creí ser un siervo de Dios, jamás, ni en mi mente pasaba eso cuando yo estaba en el mundo. Ahora, por la gloria de Dios, ¿sí? Si yo hubiera visto hace 20 años mi futuro, no lo hubiera creído. Si me hubiera visto ahorita sentado aquí con la bendita palabra en mi corazón y con el entendimiento pleno de cuál es el camino, no lo hubiera creído. Bendito hermano y bendita hermana. No hubiera creído que Dios me haya predestinado y me haya dado una forma y una conversión para ser un príncipe. Alabado sea Dios por estas profecías que se cumplen hoy. Claro, a los que han echado mano de estas benditas riquezas y podemos entender que Dios es un Dios que lo que prometió, hoy, los que estamos participando en estas profecías, decimos amén y damos testimonio. Ahora, dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Porque ya está hablando no nada más de la tierra de Canaán y la tierra de Israel, que nada más habitaron ahí, sino está hablando de que en China, en Japón, en Rusia, en Corea, en África, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en los 5 continentes, estuviera la bendita palabra de Dios. Y que en todo el mundo iba a tener congregaciones, en todo el mundo iba a tener iglesia, en todo el mundo iba a haber príncipes. Alabado sea Dios. Dice, por eso recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra es profética. Recuerde que esta bendita palabra y todo el Antiguo Testamento, como yo le he dicho, son profecías. Profecías que hoy estamos viviendo para que usted también medite y no dude nunca de las que faltan por venir, que es nuestro Señor Jesucristo, que ya el
8% de todas las profecías se cumplieron a esta generación que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora dice, profecía, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Ahora, el Rey de Reyes, en este Nuevo Testamento dice, haré perpetua la memoria de tu nombre. Sí, a los que temen, claro, está hablando de su pueblo. ¿Qué es tener memoria de su nombre? ¿Y cuál es su nombre? Una verdadera iglesia que está en el temor todos los días se levanta con la memoria y no se le olvida de la salvación. Su nombre es salvación. Recuerde, el nombre del Hijo de Dios es Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Ese es su nombre. Jesucristo, Salvador ungido. Recuerde, Cristo significa ungido. Salvador ungido, escogido por Dios y con su presencia. Ahora bien, al primer pueblo, voy a poner ejemplos para poder profundizar esto, daré perpetua la memoria de su nombre. El primer pueblo, hay escritos en la bendita palabra de Dios, en donde Dios se molesta y dice, que tan pronto se olvidó mi pueblo cuando lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué tan pronto no tuvo memoria de la esclavitud, del agobio, del asolio que tuvo cuando era esclavo? Y pecaron. Ahora, el tener memoria perpetua, habla Dios de los que tememos, de los que volteamos para atrás, no para extrañar el mundo, no para regresar atrás, sino para recordar la amargura, la esclavitud que hay en el mundo, la basura que hay en el mundo, y que no se nos olvide de dónde nos rescató Dios. Es, por ejemplo, ¿verdad?, como una persona, un mendigo de la calle, que tiene ya 20 años viviendo con enfermedad, suciedad, con animales en la cabeza, y tiene 25 años ese vagabundo de edad, y tiene ya 15 años en la calle, ¿verdad? Y uno lo rescata, y ese hombre, si se le talla una casa, y tiene todos los días comida, una mesa, familia, agua, y tiene todo, un coche, tiene todo, va a ser agradecido con la persona si no se le olvida de dónde estuvo y el sufrimiento que tuvo, y va a valorar lo que tiene y lo va a cuidar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que hacemos memoria, tememos y agradecemos a Dios y somos fieles, recordando siempre de dónde nos sacó. Claro, esta es una profecía para una iglesia verdadera. Hará perpetua la memoria de tu nombre, y de igual manera, perpetua la memoria, porque generación tras generación predicamos la salvación, que es Cristo Jesús. Perpetua y perpetua. Hasta ahorita se sigue hablando del Salvador en todas las generaciones. También está hablando de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra y como lo dijo Cristo. Y cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí, generación tras generación, de la salvación. Y va a haber memoria de lo que vino a ser Dios, de que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda y tenga vida eterna. Dice en el 17, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Profecía. Entonces, claro que se expandió el Evangelio, claro que fuimos a presentar al Salvador, claro que siempre hubo memoria de lo que Dios vino a hacer para con nosotros, y por esa prédica, proféticamente en este versículo 17, pues vinieron de todas las naciones para alabar, vinieron de todos los pueblos para alabar,
Y recuerde que es alabar. Es lo mismo que adorar. Alabar y adorar es lo mismo. Es sujetarse a la cabeza y ser obediente a Dios y a Cristo Jesús. ¿Sí? Los pueblos eternamente y para siempre. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que aquí es la prueba. Si yo aquí fui manso, si yo aquí fui obediente, si yo aquí alabé a Dios, allá arriba también vamos a seguir teniendo mandamientos, vamos a seguir teniendo obra, vamos a seguir adorando, vamos a seguir alabando junto con los ángeles por la eternidad a Dios. Amén. Pero para ello, y para echar mano de esta profecía, claro, ya sabemos qué es guardar el pacto. Pero Dios está profetizando su poder, está profetizando un amén, está profetizando el sí para todos aquellos que dudan de este camino. Bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado el capítulo 45 de Salmos. Vamos a empezar el capítulo 46. 1. Palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Claro, bendito hermano y bendita hermana, hay que meditar en este consejo, hay que meditar en este camino que el mismo Dios nos pone para poder entender lo que nos conviene como cristianos hoy. Cuando dice Dios es mi amparo y mi fortaleza, es que yo no pongo la confianza en un trabajo, ni en el dinero, ni en el poder, ni en otro Dios. Que recuerde que la bendita palabra nos habla de muchos dioses, aunque no son dioses. Ahora, Dios es mi amparo, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Que hablando de lo terrenal, hablo de lo que necesito todos los días. Mi cuerpo, la comida, el vestido. Dios, tanto en lo espiritual, vuelvo a repetir, como en lo físico, es mi Dios. No necesito de otro Dios. Y yo únicamente para poder obtener ese amparo de Dios es porque solamente estoy a sus pies derramando mi vida. Y solamente a Él pongo mi confianza para cualquier situación, sea espiritual o sea a las necesidades que uno va requiriendo día con día. Dios es mi amparo y mi fortaleza. También, para muchos otros dioses es su fortaleza. El tener riquezas, el tener fama, el tener poder, para ellos es una fortaleza. No, mi fortaleza de haber dejado el mundo y todos los ídolos y todos los dioses me ha traído una bendición muy grande que no me ha podido tocar Satanás. No ha podido tocar los que buscan mi vida, que son su pueblo. No han podido tocar ni me han podido bajar de la cruz. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Cuando uno deja a todos los dioses, cuando uno toma su cruz, cuando uno nada más adora a Dios, Dios es castillo, es fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿de dónde vienen las tribulaciones y por qué vienen las tribulaciones? Dos cosas que hay que meditar. En el mar hay tribulación. Cuando hay un huracán, cuando hay un ciclón, y generalmente las naves que están en un mar turbulento, con tribulación, corren peligro. De igual manera, bíblicamente el mar es el mundo. Y ya hay muchos que se convirtieron de la cruz a mundanos, que se bajaron de la cruz, que Dios les llama carnales, mundanos, hablando de la iglesia. Ahora, claro que toda esa gente, como ya lo hemos visto en Salmos, como ya lo hemos visto en varios capítulos,
¿Cuál es el fruto de los que transgreden y practicaron lo contrario al pacto de Dios? ¿Cómo los deja Dios y en qué se convierten? Hemos visto que se convierten en enemigos y claro que son del mar y claro que vienen a golpear con ímpetu. Entonces, nosotros cuando hemos visto, cuando ellos tratan de buscar nuestras vidas, cuando tratan de venir con palabras persuasivas, cuando vienen con el poder del diablo y la sabiduría del diablo y que han arrastrado a mucho, hemos visto qué es lo que conviene pedir, qué es lo que conviene humillarnos. Recordemos que hemos visto socorro, Señor, auxilio, Señor, ayúdame, me han rodeado todos de Basán, Señor bendito, quieren mi vida, Señor bendito. Ahora, siempre que nosotros oramos a Dios por los que buscan nuestras vidas, Dios es nuestro pronto auxilio. ¿En qué aspecto? ¿Cómo nos protege? ¿Cómo? Ah, sí, cuando viene con ímpetu a pegar, con una sabiduría y con un engaño, con rogativas o con palabras persuasivas, o con odio. Entonces Dios, en ese momento, por medio de una iglesia, por medio de un siervo, saca su bendita palabra, saca su bendita espada y nos fortalece con su sabiduría para que no caigamos en ninguna contradicción, en una confusión o en alguna duda y nos permite hablar para desenmascarar la mentira y el fundamento que ellos tienen. Pero de Dios viene, que nadie se jacte, porque cuando Pablo y cuando cualquier siervo pueda hacer frente a esta tribulación y que Dios en ese momento con denuedo hable su palabra y contienda ardientemente por la fe y nos dé la plena certeza y la seguridad de lo que está en la Biblia es verdad y que eso es un engaño, entonces es nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Dice en el versículo 2, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Fíjense nada más la profundidad. Está hablando de la apostasía, está hablando de estos tiempos. Fíjense qué dice, por tanto, si yo veo caer a mi diestra 100,000 y a mi siniestra 10,000, si yo veo la apostasía el día de hoy, yo no voy a temer, porque sé que Dios es fiel, porque sé que Dios no desampara al justo, porque sé que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Si cumplo con el pacto, no voy a temer, porque aquí está la profecía, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Removida por quién? ¿Y qué es la tierra? Recuerde, sin Dios éramos polvo. Tierra es cuando hay agua. Polvo es cuando hay sol y no hay agua. Entonces, yo era polvo, vino el bautizo, vino el agua, vino el Espíritu Santo y me convertí en tierra para dar un fruto, para dar vida. Pero, ¿sabe qué? ¿Cuántos han sido removidos por Satanás? Removidos de la cruz, removidos de este camino, removidos del pacto de fidelidad, removidos del amor, removidos de darle nuestras vidas a Dios. ¿Cuántos han sido removidos al mundo? Aquí está, bendito hermano. Aquí está. Ahora, aunque muchos sean removidos, con todo, yo seguiré alabando a Dios. Déjenme ver dónde nos quedamos, ¿sí? Ok. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, fíjese bien, y se traspasen los montes al corazón del mar. ¡Qué profundidad! Los montes, los que alcanzamos una estatura espiritual, los que somos de allá arriba. Pero ¿cuántos? Sobre todo en estos tiempos que está profetizando la apostasía, en donde en Mateo también dice que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados.
al corazón del mar. El mar es el mundo. ¿Y qué es el corazón del mar? Recordemos, cada que Dios habla de corazón, habla de dos copas, de dos reyes. El tomar de la copa de Cristo Jesús es darle mi sangre, es darle mi vino, es bombear, que mi corazón bombee lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los 365 días del año, que bombee mi vida a los pies de Cristo, amar a Dios y amar al prójimo. Y el corazón del mar es el trabajo, el afán del mundo, la esclavitud, Facebook, internet, pasatiempos, fines de semana, trabajos, escuelas, todo. Ese es el corazón del mar, que el corazón de ellos bombean su vida para el mundo. Y aquí en este versículo está hablando de discípulos que fueron removidos y de iglesias que han sido removidas. Porque cuando habla de la tierra, habla de discípulos. Cuando habla de montes, habla de iglesias que alcanzaron una estatura, que eran de arriba. Ahora, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo, hace todavía unos 12 años, y yo tenía como 3 o 4 años, de empezarme a dar cuenta de que la mayoría de las iglesias eran apóstatas. Entonces yo empecé a temer, yo empecé a tener miedo. Pero Dios me dijo, yo soy un Dios fiel, tú témeme a mí, tú teme a no quedar como ellos, y si tú lo haces, no temas el quedar como ellos, porque yo no te voy a desamparar. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, sobre todo en estos tiempos, como dijo Dios, hallará fe mi hijo cuando venga, hallará fe. La Biblia dice que Cristo Jesús no iba a venir sin que primero estuviera la apostasía. Y la apostasía, si usted sabe lo que es apostasía, ya está, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, profecía cumplida, pero si usted está en la verdad, si usted está firme, tema el quedar como ellos, pero no tema que le venga esta destrucción. No temeremos, porque Dios es fiel para guardarnos. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza a todo el que teme. Dice aquí, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Sí, vamos a meditar en este versículo 3. Dos reyes, dos caminos. Dios, sus frutos de bondad. Satanás, sus frutos de violencia, de braveza, de felino, carnívoro, de cazador, de odio. Entonces, recordemos que los que regresan atrás están rechinando dientes, están bramando, como lo estuvieron primeramente con nuestro Señor Jesús. Y después, cuando Jesús dejó su iglesia, posteriormente con Pablo, posteriormente con todos los que han predicado la verdad, sí, braman. Y ese es un fruto del diablo, que es horrible, porque el tener ese fruto de odio, el tener ese fruto en contra de la cruz, el tener ese fruto en contra de la verdad, sin saber que soy un instrumento del diablo por haber hecho afrenta al Espíritu de gracia, es horrible, bendito hermano, el no tener paz. Digo, yo me lo imagino, ¿verdad? Y lo veo, porque he visto la oposición, he visto el odio contra los santos. Ahora, por eso dice, aunque bramen y se turben sus aguas. Sí, el mar, los que son del mundo. Y se turben. Dice, turben es que cuando se mueven las aguas, pues lo que es el fondo, lo que es la arena, se mueve y no es transparente. Y claro, un agua transparente es la pureza. Un agua turbia es con pecado. Dice, sus aguas,
y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esos montes que regresaron al corazón del mar, que hoy son los representantes disfrazados de ángeles de luz, pero que son siervos del diablo. Esos son sus montes, ¿verdad? Y tiemblen los montes a causa de su braveza, de su violencia. ¿En contra de quién? Porque estamos en la apostasía. Y yo quiero decirle esta profecía, bendito hermano y bendita hermana, que ya le dije. Yo, en su momento, tuve temor, tuve horror de ser arrebatado, tuve horror porque en el tiempo que Dios me ha permitido, yo le he dado testimonio para la gloria de Dios de toda la oposición que tuve, de no de una iglesia, sino de muchas iglesias. La oposición por predicar la cruz, por predicar la verdad, por predicar la muerte, por predicar el pacto verdadero. Entonces, ¿qué me dijo Dios? No temas. Yo voy a ser tu amparo y tu fortaleza, y yo hoy doy testimonio a todo humilde, a todo el que viene a escuchar con nobleza, con hambre y con sed, que Dios no me ha desamparado ni me desamparará. Porque ya la braveza de las aguas ya bajaron. Porque ya Dios me ha puesto en un lugar donde ya se cansaron de atacarme y ya no, como vieron que ya no regresé para atrás, en su momento por años, pero ya no pudieron. Ahora, Dios, doy testimonio, Dios es fiel, no permitió que me arrancaran de la verdad. Entonces, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice en el 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ahora, del río sus corrientes nos alegran. Muy importante. Vamos a meditar. ¿De qué río habla? Bien, para poder profundizar esto, en Génesis habla de un Edén. Y en ese Edén habla de un yacimiento de agua, de un nacimiento de agua. Que dice también la palabra que del Edén salían 4 brazos, ríos, a regar el planeta Tierra. Esos 4 ríos representan norte, sur, oriente y poniente, simbólicamente profetizando o dándonos a entender Dios en todo el mundo. Y como una sombra también, el manantial verdadero del agua de vida está allá arriba. Porque los ríos nacen en los montes y descienden al mar. Todos los ríos nacen en el monte. Ya también poniendo Dios simbolismos que usted ve un río y usted debe de saber que ese río viene de algún monte, de alguna montaña, ¿sí? En donde hay un yacimiento de agua o donde está lloviendo también para bajar. Entonces, de allá arriba viene el agua de Dios. ¿Pero qué es el agua? ¿Qué son esas corrientes? Porque la palabra de Dios dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El apacentar a un rebaño es darle de comer en montes de delicados pastos y darles de comer en abrevaderos de ríos, de corrientes de agua cristalina. Ahora, ¿qué representa el agua? La justicia. Recordemos, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, si usted medita con lo que acabamos de ver arriba, que van a venir los montes, que van a venir y Dios va a ser nuestro amparo, entonces, ¿qué es la corriente del río? ¿Qué es la corriente del río? ¿Qué es esa agua? Ah, pues cuando viene alguien a quererme engañar, entonces Dios me dice, no haz esto, tú practica esto. La corriente del agua es decirme, aquí está el mandamiento, ahora haz justicia, ahora hazlo. Eso es el beber, el tener un mandamiento y hacerlo. Por eso, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahí está
el beber de esta agua es practicar cada mandamiento que Dios me da. Esa es la sed de justicia. Entonces, al justo, para que no lo engañe, para que la braveza del mar, para que los montes que fueron conmovidos, para los que están turbados, para los que rechinan dientes contra mí, cuando viene Dios, cuando vienen y me dicen, yo les digo, no, yo estoy practicando esto. No, Dios a mí me da todos los días mandamiento para practicarlo. Esas son las. Y recuerde que el estar practicando sus mandamientos, estar bebiendo agua, que me trae alegría y gozo. Alegría y gozo. Porque para esto fuimos diseñados, para esto fuimos hechos. Usted echa mano y es obediente y usted es crédulo y empieza a practicar la verdad, usted va a comprobar un gozo, usted va a comprobar una alegría, porque cada mandamiento me va sacando de la amargura, me va sacando del engaño de Satanás, de la cautividad, y que todo ese fruto y esa mesa me traen amargura, me traen una vida horrible. Entonces usted va a comprobar que este río, que son los mandamientos y que es la exhortación para inclinar su corazón a hacerlos, le va a traer alegría. Del río, sus corrientes que vienen de arriba, vuelvo a repetir, no vienen de aquí, y esas corrientes están con los que temen, con los que tienen hambre, con los que tienen sed de justicia. Esas corrientes no las quita Dios a una iglesia verdadera. Alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad? Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Shalem. ¿Qué significa Shalem? Paz. ¿Y su ciudad de Dios? Si usted dice que es ciudadano, usted debe estar en paz con Dios. Usted debe tener ese fruto de no pecar. Ahora, viene a la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Ahí viene. ¿Cuál es el santuario? La iglesia que Cristo Jesús vino a levantar. El cuerpo de Cristo Jesús. Los siervos que están amando a Dios y al prójimo, ese es el santuario de Dios, que son moradas del Altísimo, porque ahí mora el Altísimo, porque ahí mora el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Dice, Dios está en medio de ella, de esta iglesia, no será conmovida. Por eso, Dios es mi amparo. Recuerde, por eso, Dios es mi fortaleza. Por eso, aunque la tierra sea removida, por eso, aunque los montes sean traspasados, recuerde, aunque esté la apostasía, aunque estén la mayoría de los que se autodicen cristianos en la mentira, con todo esto, Dios está en medio de nosotros y no va a permitir, mientras tengamos el temor, mientras tengamos la obediencia, mientras tengamos el guardar el pacto, Dios no va a permitir que seamos conmovidos como esos montes. No va a permitir que seamos removidos como esa tierra. Bíblicamente, los que han sido removidos y los que han sido traspuestos al mar son los incrédulos, son los que amaron las tinieblas, son los que amaron la carne, son los que fallaron al pacto de Dios. Dios, dice en el 5, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Muy importante, ¿eh? Dios le ayudará a clarear la mañana. Sí, es muy importante. Satanás representa la noche, obscuridad y tinieblas. Cristo Jesús representa luz. Representa una mañana en donde podemos ver, donde pasaron las tinieblas, donde no nos deja sin luz para no tropezar, donde con la bendita palabra, con ese río que cae, con esa agua que cae y que viene a regar todos los días a su iglesia, nos clarea los ojos, nos da luz para no estar en la noche, para no ser de la noche, para poder ver y sobre todo
nos ayudará a clarear la mañana, porque simbólicamente en la noche se duerme y en la mañana uno se levanta a trabajar. ¿Y qué Cristo Jesús nos vino a levantar de los muertos? Porque los que somos de la mañana trabajamos en la obra, los que son de la noche están en pereza, están dormidos. Claro, obra del mundo que deja riquezas a cambio no es obra de Dios. Bíblicamente ellos están dormidos. Dice en el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y derritió la tierra. Y sí, efectivamente, bendito hermano y bendita hermana. Primeramente, Dios no deja de darnos su voz para temer. No deja de estarnos diciendo cuál es el camino de la bendición y cuál es el camino de la maldición. ¿Quiénes son acreedores a la maldición? Los incrédulos. Ahora, los incrédulos son los que bramaron en China, en Japón, porque aquí está hablando de la apostasía. ¿Y qué es bramar? Como dice la palabra, como el ciervo que brama en el desierto por agua. Bramar es quedarse sin Dios. Bramar es quedarse asolado. Bramar es estarse muriendo de sed. Porque Dios se retira y retira su palabra. Una vez que estuvo diciendo no peques, llega un momento en que Dios se cansa cuando removió los montes al corazón del mar, cuando removió la tierra. Entonces, este tipo de congregaciones o de cristianos que fueron traspuestos por Dios, braman. En las naciones se está hablando de la apostasía en todo el mundo. Titubearon los reinos. Titubear, ¿qué es? Cuando uno empieza a caerse. Cuando uno ya no está firme. Dice, dio él su voz, se derritió la tierra. Ahora, en el momento que Dios dijo, Satanás, heme aquí, Señor, ve con tu fuego y devora, derrite, mata a estos que traspasaron mi pacto. Porque recuerde, el fuego de Dios nos aviva, el fuego de Dios nos alumbra, el fuego de Dios quema la carne, el fuego de Satanás quema el oro, quema el espíritu, quema lo que nos trajo Dios. Derritió la tierra. Recuerde, la tierra, los que habíamos sido de polvo, se nos dio agua para dar vida, pero por desobedientes, vamos. Dice, y todo proviene de Dios. Por eso, el principio de la sabiduría es el temer a Dios. Dice en el 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y sí, algo muy importante. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Los lobos rapaces? ¿Quién contra mí? ¿Los montes que están en el corazón del mar? ¿Quién contra mí? ¿La tierra que fue removida? ¿Quién contra mí? ¿Satanás? ¿Quién contra mí? ¿Sus demonios? Si Dios conmigo, nadie me podrá separar. Nadie me podrá separar. Porque si Dios de los ejércitos está con nosotros, Satanás sabe. Y al único que Satanás le tiene horror, temor y temblor es al diablo. Y si Satanás se quiere acercar a mi vida o a su vida, y si usted es santo, y si usted tiene a Dios, Dios es un blindaje, Dios es un castillo dentro de mí. Nuestro refugio es
el Dios de Jacob. Por eso, meditemos. Por eso, la bendita palabra nos dice, no contristéis, no apaguéis el fuego. Guarden con temor y temblor el depósito que recibieron para el día de la redención. No apaguen el fuego de Dios. Guárdenlo con temor y temblor. Porque el pecado paga un salario, y es que Dios se salga de mi vida. Y si Dios se sale de mi vida, ya fui un monte traspuesto, ya fui una tierra removida. Pero a los que aman, a los que temen, a los que cuidan, a los que no practican el pecado, este es el fruto que podemos tener de Dios. Dice en el versículo 8, venid y ver las obras de Jehová. Venid y ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Ahora, ¿por qué este versículo? Vamos a meditar en este versículo. Venid, sal del mundo, toma tu cruz, sube la montaña. ¿Para qué, hermano? Para que puedas ver, para que tengas vista desde allá arriba, no abajo en el mundo, para que puedas ver las obras de Jehová contra los impíos y temas y te horrorices y guardes cuando te note, cuando te vea el asolamiento en que los dejó y temas. Porque una de las riquezas que Dios me ha dado, y le doy testimonio, que yo todas las mañanas, cuando me permite Dios el privilegio de orar, y le digo, Padre bendito, te doy las gracias por el horror y a la vez la riqueza que me has dado, horror y riqueza, al darme vista de poder ver cómo dejaste a los que transgredieron tu bendita ley, a los que yo me di cuenta de cómo los amaste, de cuántas veces les dijiste y lloraste y no quisieron, y cómo están el día de hoy consumidos, cómo están en el corazón del mar, cómo los removiste y los hollaste y los entregaste y los derretiste con un fuego adversario. ¿Sabes qué, Señor? Gracias, porque eso me ha ayudado. Pero por eso Dios le dice, venir, sal del mundo, sube la montaña, te va a servir y ver las obras de Jehová, porque no es mía. Yo no le deseo el mal a nadie. Escrito está, Dios te entrega al mal o a la bendición, que ha puesto asolamiento en la tierra. Al impío, al incrédulo. Dice en el 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego, pero para los que creen, para su pueblo. Porque cuando ponen asolamiento a los enemigos, pero aquí a los que Dios es nuestro amparo, a los que Dios es nuestra fortaleza, a los que no hemos sido removidos, fíjese bien, Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Y no vamos a hablar y vamos a utilizar este versículo como muchos que dicen, hermanos, oremos por Rusia y Ucrania, oremos por Israel y Hamas, oremos por Palestina, que no haya guerra. Aquí dice Dios que hace cesar las guerras. La Biblia es espiritual, la Biblia no es terrenal. ¿De qué guerras habla? De Satanás y su pueblo. Jehová es Jehová de los ejércitos. Estamos en una batalla. Recuerde que dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne. Jehová es Jehová de los ejércitos, hablando espiritualmente. Nosotros no tenemos lucha con Rusia, con aquí abajo terrenal, no. Nosotros tenemos otra guerra, que es con Satanás, que es espiritualmente. Ahora, Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, ¿sí? Él es el que viene Satanás, quiere hacerme guerra
¿Y sabes qué? Dios me protege. Dice, Él es el que quiebra el arco y corta la lanza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es la lanza? Son el engaño de Satanás, es la sabiduría de Satanás, es que cuando viene con su palabra, y yo creo, como Adán y Eva, cuando tomaron del fruto, murieron. Esa es una arma de Satanás. Ahora, ¿en qué momento quiebra las armas, su sabiduría, las saetas, el arco? En el momento en que Dios no me desampara y vienen todos estos a hacerme guerra, y Dios, con su espada y con su arco, los quiebra con su sabiduría y los deja callados, como Jesús dejaba callados y rechinando los dientes a los adversarios cuando les sacaba la palabra y no podían ir en contra de él. Dice que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Porque recordemos que todas estas simbolismos y ejemplos que pone Dios se utilizaban para la guerra. Entonces, Satanás también es un ser que bíblicamente lo describe Dios como un rey de guerra que va en contra de los hijos de Dios. ¿Y está bien armado? Sí, sí está bien armado. Pero, ¿de qué voy a temer? ¿De que la tierra haya sido removida? ¿De qué voy a temer? ¿De que los montes hayan sido traspuestos al corazón del mar? ¿De qué voy a temer si soy santo? ¿De qué voy a temer? De nadie, porque Dios quiebra, Dios deshace y aplasta a Satanás y todas sus armas. Por eso dice, estar quietos, dice en el 10, estar quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Bueno, este versículo 10, bendito hermano y bendita hermana, pues ya se me fue la hora. Nos quedan 2 versículos para terminar el 46, pero a mí no me gusta ya hablarlo en un minutito y nos vemos mañana. No, permítame mañana, aunque ya son 2, terminarlos con tranquilidad y exponerlos bien. Por lo pronto, bendito hermano y bendita hermana, que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.